Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. 31 minutos de la mañana aquí en Radio Panamá. Les saludan Alexandra Siniglio y Enrique Arosemena y empezamos nuestras entrevistas hablando del tema que ha acaparado la atención en las últimas semanas y especialmente en los últimos días. Luego de 67 días de audiencia, 3 juezas decidieron absolver al expresidente Ricardo Martinelli de los delitos de interceptación de las comunicaciones y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial. Esta mañana está con nosotros Aurelio Barría, empresario y una de las víctimas precisamente que se presentó a dar testimonio en este caso. Señor Barría, buenos días, ¿cómo amanece? ¿Cómo estás? Buenos días, Alexandra. No le escucho. Buenos días, ¿cómo estás, Alexandra? ¿Me escuchas? Hola, ahora sí, perfectamente. Buenos días. Ok, cuénteme. ¿Cómo reacciona usted ante esta decisión de las juezas y cómo evalúa ese fallo? Yo creo que el país ha sido testigo de esos 67 días de audiencia y donde se leyeron por semanas los cuadernillos, los denominados cuadernillos, en donde se leía toda esa comunicación que había sido interceptada. ¿Cómo se explica este fallo? Bueno, la explicación es muy compleja, Alexandra, porque si bien un juicio puede tener 2 alternativas, o culpable o inocente, o no culpable. Sin embargo, lo que más sorprende para las víctimas es que hay clara evidencia de que el Consejo Nacional de Seguridad adquirió por instrucciones y orden de la presidencia un equipo sofisticado de lo que le llaman spyware Pegasus. Es una aplicación que puede intervenir celulares y computadoras a distancia, aunque estén apagados, y eso fue adquirido para poder intervenir teléfonos. En muchos países hay algunos consejos de seguridad e inteligencia para espiar, yo diría para tener información sobre situaciones de delitos graves, narcotráfico, asesinatos, secuestros o seguridad nacional. Sin embargo, estos equipos usados para interceptar a ciudadanos que no están autorizados por un juez, sencillamente es una violación a la intimidad y a la privacidad de las personas, de los ciudadanos, y ese es uno de los derechos humanos que tenemos, no solo en Panamá, sino en todos los países, y Panamá es signatario de ese compromiso. Segundo, todo en el juicio hubo constancias de que el Consejo de Seguridad grabó o tomó esas grabaciones y las mantuvo, y no solo eso, sino se las pasó a sus superiores. Tercero, en muchas ocasiones, ante medios de comunicación y reuniones públicas, el expresidente manifestó que tenía información de muchas personas en Panamá. Entonces, ¿cómo recibía esa información si no era por intercepción o espionaje? Así que se fueron dando una serie, hubo testigos de personas que trabajaron en el Consejo Nacional de Seguridad que explicaron que ellos tenían la instrucción y que ellos tenían la orden superior de proceder con la interceptación de más de 150 ciudadanos. 150 es lo que se conoce de uno de los discos que fue rescatado. Los otros fueron borrados o fueron desaparecidos. Cuarto, el sistema de Pegasus no se encuentra. Los propios funcionarios del Consejo de Seguridad indican que después de las elecciones donde perdió el partido del expresidente Martinelli, cuyos candidatos eran Arias, Mimito y la esposa como vicepresidente de la República, la esposa de Martinelli. Sí, Marta Linares. Marta Linares, correcto. Fueron llevados a las oficinas del Super 99 en Río Abajo y ahí se entregaron. No se sabe más nada de esos equipos. Y por último, hubo un juicio anterior en la cual 2 directores ejecutivos del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garús, fueron condenados
a aproximadamente 60 meses por ser cómplices en las grabaciones e interceptaciones telefónicas violando la intimidad y la privacidad. Entonces tú me dices que los subordinados que reportaban al presidente de la República toda la información sí fueron condenados, aunque nadie los vio, nadie tiene constancia de que ellos dieron la instrucción, y por las mismas razones que estos fueron condenados al expresidente, que era el jefe superior supremo, para mí el actor intelectual, la persona responsable, sencillamente quedó absuelto. Entonces, esas son las explicaciones que asombran y que son increíbles. Otro elemento. ¿Por qué las jueces llegaron a esa conclusión? Por temor, pienso yo, por incapacidad o por corrupción. Digo, ¿cuáles son las tres? O fue por las tres razones. Entonces, esas son las respuestas que te puedo dar de lo que uno siente que fue el resultado de este juicio, que es lamentable y que nos pone en el fondo de lo que es la confianza y credibilidad en la administración de justicia en Panamá, y nos pone por muy mal camino hacia el despeñadero, donde ya nos encontramos. Sencillamente no hay una seguridad jurídica en nuestro país, y eso va a tener sus consecuencias, no solo para el desarrollo económico e inversiones, sino para el futuro de las próximas elecciones en este país en el 2024. Dice, la Fiscalía no mostró las fechas de dichos correos interceptados y en el momento en que fueron vulnerados. ¿Era ese también otro factor que determinaba? No, eso es falso. Yo te puedo hablar del caso propio. Sí se mostró el correo. La fecha que fue interceptado fue 2 meses después, por lo menos la fecha en que fue impreso por Brad Pitt. Fueron 2 meses después, y sencillamente ahí está la constancia. Ese tema yo lo puedo comprobar, yo lo vi. Yo fui a una fiscalía auxiliar donde me citaron y me preguntaron, ¿usted reconoce esta grabación? Yo dije, sí, exactamente. Es un correo privado de mi computadora que se lo dirigía a una persona en el exterior, específicamente en Colombia, dándole información sobre cuál es la situación política del momento, cuando me lo preguntaba un amigo, y como cualquiera que le escribe a un tercero. También durante el juicio pude sentarme al lado de las otras víctimas y conocer, inclusive, que algunos de ellos le grabaron sus celulares, conversaciones íntimas con sus esposas. Digo, ¿qué ciudadano puede aceptar que esa situación se dé? Que haya conversaciones de su esposa que estén grabadas en un sistema del Consejo Nacional de Seguridad. Eso no es atentar contra eso no es cuestiones de narcotráfico, ni de seguridad nacional, ni de asesinato de nadie. Esas son cuestiones internas, y eso es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. O sea, eso está ahí. Que se diga en las preguntas que nos hicieron, ¿a usted le consta que fue el propio expresidente el que dio la orden? Bueno, yo tendría que haber estado ahí grabándolo, viéndole, tomándole una foto cuando él daba la orden, pero eso uno tiene que contestar, obviamente, no lo sé, yo lo ignoro, no, porque tú no tienes la prueba contundente. Esas son preguntas cerradas, y sobre esas preguntas se dio una decisión fallida de estas 3 jueces. ¿Cómo evalúa usted la labor del Ministerio Público en este caso? Porque a mí me da la impresión de que el fallo de alguna forma culpa a los fiscales de no haber podido probar a cabalidad los hechos. Mira, yo no soy abogado, y ni cualquier ciudadano puede estimar el profundo explicación que se dio por parte de los fiscales. A mí me impresionó positivamente la exposición del fiscal Alexis Medina el último día de la audiencia, donde por espacio de 1 hora presentó y documentó las pruebas. Yo quedé muy gratamente impresionado, porque se preparó, fue contundente, y pudo demostrar que en todo el trayecto había constancia de las grabaciones. Nadie desconoce las grabaciones. No se negó que el Consejo de Seguridad lo haya grabado a uno. Tampoco se negó que más de 150 personas estuvieran pinchadas. Entonces, hay constancia de que se dio. Y si el Consejo de Seguridad
grabó y lo hicieron. Entonces los responsables son los subalternos, Brad Pitt y el otro testigo, o fueron Gustavo Pérez y Alejandro Garús los responsables únicos. Hombre, sencillamente eso es inaceptable. Yo siento que las jueces no evaluaron exactamente el hecho de que no había una persona que pudiera probar que el presidente dio la orden. Pero si cuando las otras son obvios y yo soy el jefe de algo que se dio en una organización donde se reporta directamente, donde yo soy el receptor de la información de espionaje que me dan, no solo la ordené, la permití y la mantuve, y por lo tanto a mí me hace responsable. Yo no entiendo es la respuesta o la decisión de las jueces. Bueno, así es la justicia, y yo creo que estas señoras se equivocaron o tomaron una decisión basada en los elementos que yo te dije: temor, incapacidad o corrupción. ¿Cómo este fallo, piensa usted, puede impactar? Y mencionaba hace un instante el tema de las próximas elecciones. Usted habló de dos aspectos. Hablaba de la seguridad jurídica, de cómo esto puede afectar la imagen, afectar aún más la imagen de Panamá, y cómo puede impactar en las próximas elecciones. Vamos a profundizar en esos dos aspectos. Bueno, yo pienso que luego de las manifestaciones que diera el acusado hoy absuelto, desafortunadamente por un proceso que es lamentable, informó a la luz pública que él va a ser el próximo candidato de su partido en las elecciones del 2024. Toda persona tiene el derecho, pero ya nosotros vivimos un periodo del 2009 al 2014, un periodo donde se conoce los niveles de corrupción que hubo en el país, las decisiones autoritarias que se tomaron, y yo la califiqué como una dictadura civil. Muy temprano, en una entrevista que hice a una periodista que tiene un artículo, una página en la prensa bajo el nombre Knockout, la periodista Flor Mirachi, donde cuestioné que sencillamente las decisiones que se estaban tomando, no solo de colocar personas muy allegadas en lugares donde se tiene que ser independiente y tener una distancia. Una de ellas era la Contraloría General de la República. Las decisiones de los tránsfugas en la Asamblea. O sea, una persona que llega con un número, su partido tiene un número mínimo de diputados de la Asamblea, logra comprar y logra tener un número X de tránsfugas que le da la mayoría en la Asamblea para poder imponer las leyes que a él le interesaba. Una de ellas fue que cambió toda la estructura del Consejo de Seguridad y a través de un decreto ley pudo establecer que el Consejo de Seguridad reportaba directamente al despacho del presidente de la República. Eso se dio en su administración. Entonces, todo lo que vivimos en esa administración del 2009 al 2014 nos hace sentir de que es esa persona la que va a correr, que tuvo ilimitados recursos, hoy día cuestionado internacionalmente por los fondos que se recibieron y se lavaron. Hay un indictment en los Estados Unidos donde inclusive es lamentable que una persona haya involucrado a sus propios hijos y que en este momento son objeto de extradición hacia los Estados Unidos para que sean juzgados, y ellos no eran parte del gobierno. Sin embargo, su padre, y se dice en este indictment, una persona de alta jerarquía en el gobierno de Panamá. Digo, con esas señales evidentemente se están refiriendo a él. Digo, ¿quién era la persona familiar de alta jerarquía que gobernaba en Panamá del 2009 al 2014? Entonces, todas estas calificaciones, una persona que sencillamente el fin justifica los medios y que ha sido seriamente cuestionada, va a volver a este país. Tiene todos los recursos. Inclusive nos pudimos dar cuenta, por las informaciones que dio el propio Tribunal Electoral, que los fondos que se hicieron en la campaña posterior, en la campaña del 2014, donde ganó Juan Carlos Varela, la inversión que se conoce que dio el partido CD, que manejaba en ese entonces Ricardo Martinelli, que era presidente de la República, gastó la exorbitante suma que se ha reportado de 36.8 millones de dólares. Algo nunca visto. Esto es lo que te dice que él tiene recursos para comprar
y en condiciones de desempleo, en condiciones como las tenemos hoy día, el clientelismo y el populismo van a ser los factores que van a imponerse en las próximas elecciones, e inclusive luego de que las reformas electorales que fueron presentadas en el proyecto 544, que restringían el uso de recursos, pues no fueron aprobadas. Entonces, ese es el riesgo que tenemos para este país. El futuro es bien incierto y sencillamente yo considero, y me hago eco de las palabras de un importante abogado y periodista, Rodrigo Noriega, quien dijo, estamos en un estado fallido. ¿Y puede ese caso de los hijos del expresidente Martinelli, ese caso pendiente en Estados Unidos, hacer una diferencia en este panorama incierto que usted bien describe? Bueno, eso va a depender de las declaraciones que puedan aportar los hijos del expresidente cuando lleguen al juicio que se está celebrando en Nueva York por lavado de dinero de aproximadamente 26 o 28 millones de dólares, por la cual han sido arrestados y extraditados la próxima semana, por lo menos uno de ellos, y en los próximos días los dos. Yo creo que eso va a tener un impacto, y ahí sí no van a poder jugar o manipular la justicia y las leyes norteamericanas. Pero es lamentable que tiene que ser otro país el que tiene que hacer un juicio para demostrarnos estas situaciones, y no podemos tener nosotros la capacidad en Panamá de poder juzgar a la persona por estos hechos. Obviamente, en la extradición hubo unas limitaciones en las cuales inicialmente no se establecía de que únicamente podía ser juzgado por el delito que se le acusaba y del cual podía regresar de los Estados Unidos después de estar un año preso a ser juzgado en Panamá. No podían agregársele inicialmente otros delitos u otras acusaciones. No se le podían imputar. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, la Embajada de los Estados Unidos y el propio gobierno ampliaron eso y dejaron en libertad. Sin embargo, los procesos ya se habían iniciado y no se abrieron nuevas causas en ese momento. Sí, hay otras causas como Blue Apple, las inversiones en otros proyectos de Panamá que probablemente sean investigados, y el de Odebrecht, como otros casos en Panamá de alto perfil, han quedado sencillamente impunes. ¿Cuántas personas están presas? ¿Cuántas personas han sido condenadas? Eso es lo que pasa en nuestra justicia. Pero volviendo a tu pregunta, yo sí creo que podrá tener un impacto, y si bien Panamá, como país soberano, no permite la extradición de sus ciudadanos, esto va a depender de la voluntad del propio padre de querer colaborar para que le reduzcan las sentencias que pudieran imponerle a los hijos, y pudiera él voluntariamente hacerlo. Pero yo dudo, porque su comportamiento no es propio de cualquiera familia que uno conoce y que tiene la autoridad moral y la ética para poder darse ese sacrificio. Y veremos qué es lo que pasa. ¿No se siente usted como en los años 80 ya, cuando estábamos viviendo la dictadura militar y decíamos, bueno, pero Estados Unidos va a hacer algo, Estados Unidos va a actuar, y lo que llegó fue una invasión terrible? Pero ¿no se siente como que estamos retrocediendo en el tiempo a esas etapas que pensábamos habíamos superado? Mira, sí hemos vivido un proceso de rescate de la institucionalidad democrática, de la libertad de prensa, de las libertades en este país. Yo sí siento que hay libertad de prensa, no solo en este gobierno, sino en todos los gobiernos posteriores a 1990, y además nos ha quedado pendiente el tema de la justicia. Libertad de prensa, pero con muchas presiones. Hay en algunos gobiernos más que otros con muchas presiones, se lo digo yo. Bueno, esas son las realidades, y la democracia tampoco ha sido perfecta, ha sido muy debilitada, las instituciones verdaderamente han perdido la efectividad que uno quisiera tener. Pero sí vivimos un cambio de la dictadura militar. No es que estemos viviendo, lo lamentable es que nosotros tengamos que pensar que tiene que ser otro país el que nos saque las castañas del fuego. O es que no tenemos la capacidad como país independiente, soberano y de ciudadano de hacerle frente y vivir en un gobierno con instituciones democráticas fortalecidas,
con justicia, con trayectoria, con transparencia y tener todas las libertades que nos merecemos, porque así lo dice nuestra Constitución, las leyes y los tratados internacionales que este país ha firmado. Sí, hay que seguir luchando por eso. Esto no es que llegamos y sencillamente eso se quedó así. Desafortunadamente hay las tentaciones, el populismo, el clientelismo, la corrupción son los cánceres que amenazan a las instituciones democráticas y a la justicia en todos los países. Y no quisiéramos tener la lamentable situación en este país de lo que se está viviendo en Nicaragua, por ejemplo, en estos momentos, unas elecciones totalmente una farsa. Y eso se da, y sencillamente ha habido personas arrestadas previas a las elecciones, todos los candidatos, y el mundo se queda esperando y tomando decisiones y siguen viviendo. Sin embargo, un país sigue sufriendo situaciones que se dan en otros países de Sudamérica graves. Entonces, ese es el futuro que nos espera a los panameños. Si no hacemos algo, pues lamentablemente podemos llegar allá. Esa es la transición negativa que pudiéramos vivir. Y por eso, Alexandra, yo siento que todos tenemos la responsabilidad. Esa no es una responsabilidad solamente de las personas que fuimos pinchadas y se nos violaron nuestros derechos. Yo creo que cada uno tiene que pensar en su futuro. ¿Qué futuro quiere para sus hijos y para sus nietos y para que este país siga adelante? O vamos hacia atrás o vamos a luchar para poder rescatar las instituciones en este país. Yo creo que hay la voluntad y tú observarás que hay movimientos como los de la Cámara de Comercio y los clubes cívicos para rescatar los principios y valores morales y éticos que necesita. Panamá necesita mucha más educación democrática, porque esa es la convivencia que todos debemos esperar tener y vivir en un país que pueda estar a la altura de poder desarrollar todo el potencial que tiene este país. Pero estamos en una situación muy delicada en este momento. Yo creo que nos quedamos con esa reflexión final. Aurelio Barría esta mañana con nosotros aquí en Radio Panamá, analizando la situación política y de justicia que se vive en el país y advirtiéndonos sobre el peligro del clientelismo, el populismo y la corrupción que pueden marcar una diferencia y llevarnos por ese despeñadero del que hablábamos más temprano. Gracias por estar esta mañana aquí. Con mucho gusto, Alexandra y Arosemena. Siempre a la orden.